Buenos días, suscriptores de nuestro canal. El día de hoy venimos de nuevo a traer un poco de contenido. El día de hoy no vamos a tratar sobre motores de competición, vamos a trabajar un poco sobre los motores de inyección electrónica, vamos a conocer un poco sobre los sensores, vamos a trabajar sobre cada sensor en un motor de inyección electrónica, ya que si buscamos información de ello como tal, encontramos temas sobre inyección electrónica, pero más que todo basado en la línea automotriz. Tanto enfocado en las motos, no encontramos tanta información. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar sobre el sensor de oxígeno. ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Qué hace en el motor? Vamos a saber un poco sobre el factor lambda. Vamos a trabajar sobre un wideband y que va conectado al sensor de oxígeno y nos calcula si la mezcla es estequiométrica o no, si es la mezcla ideal. Así nuestro motor sea inyección electrónica, podemos tener un poco de consumo eh, alterado en el motor o un poco de economía. Porque, un ejemplo, cuando un O-ring de inyector lo tenemos con desgaste o tenemos una entrada de aire adicional al motor, entonces, ¿qué hace el sensor de oxígeno? Va a tomar una mezcla pobre y como vende, va a abrir el tiempo de inyección. Entonces, bueno, vamos a ver qué hace el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno es el encargado de analizar la cantidad de oxígeno en el sistema de escape. Entonces, como su nombre lo dice, cuando el sensor de oxígeno sensa que tenemos demasiado aire en el sistema de escape, automáticamente la computadora dice estoy pobre de mezcla y el tiempo de inyección se abre para tratar de corregir la mezcla y estar en el rango ideal que es 14.7 a 1. Esta es la mezcla estequiométrica. 14.7 partículas de aire por una de combustible. Entonces el sensor de oxígeno trata de mantenernos siempre en ese rango. Entonces cuando tenemos una entrada de aire adicional como tal, el sensor de oxígeno piensa que estamos pobres de mezcla y el tiempo de inyección se abre como tal. Bueno, el sensor de oxígeno como tal los encontramos en las motocicletas de, de 4 cables y un cable. Anteriormente usaban los sensores de oxígeno un solo cable, donde el cable que nos sale del sensor como tal es la señal que nos va a la ECU, a la unidad de control. Y el terminal del sensor nos hacía de tierra. Pero ese sensor se nos demoraba mucho tiempo en coger una temperatura ideal para empezar a hacer su trabajo como tal. Entonces los ingenieros fueron implementando y le metieron un calefactor al sensor de oxígeno, perdón, como tal, para alcanzar esa temperatura un poco más rápido y empezar a corregir la mezcla desde antes, no esperar que nuestro sensor llegara a la temperatura ideal, que era 315 grados, si no estoy mal, y entonces era un rango más largo, entonces en ese tiempo como tal el motor, el tiempo de inyección era un poco más ancho y teníamos un poco más de contaminación y más consumo como tal. Entonces los fabricantes fueron implementando ingresar ese calefactor dentro del sensor para alcanzar esa temperatura un poco más rápido. Tenemos que tener en cuenta también que cuando un motor está frío, se llama lazo abierto, que el sensor de oxígeno todavía no está trabajando. Tenemos un tiempo de inyección como tal, pero el sensor como tal no está trabajando de momento. Apenas tenemos la temperatura ideal de motor y de sensor, ya se convierte en lado cerrado y el sensor de oxígeno como tal
ya empieza a mandar información a la ECU para corregir el tiempo de inyección. Entonces, ahora vamos a trabajar sobre el sensor como tal y el wideband que nos convierte el valor que nos oscila entre estas dos salidas a un valor digital que ya sería 14.7. Ese wideband nos anda entre un rango de 10, donde 10 es muy rico que en mezcla y 20 es muy pobre en mezcla como tal. O sea, tenemos 10 partículas de oxígeno o 20. El sensor anda entre ese rango, entre 10 y 20, donde 14 se supone que es la mezcla ideal. El sensor de oxígeno como tal trabaja en un rango de 100 milivolt y 1 volt. Entonces el motor, cuando el sensor de oxígeno como tal está en óptimo estado, él nos tiene que estar trabajando ondulando este voltaje. Entonces a la hora de trabajar sobre un sensor tenemos que tener claro eso, que a veces conectamos escáner, nos arroja fallo de sensor de oxígeno, cambiamos el sensor como tal y la falla persiste. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dar un buen diagnóstico como tal. A la hora de reemplazar un sensor como tal, debemos trabajar sobre él mismo como tal, ya que un sensor de oxígeno tiene un valor un poco elevado. Vamos a trabajar sobre el sensor con multímetro, con osciloscopio, con el wideband para mirar su comportamiento. Como podemos ver ahí, el sensor de oxígeno nos está oscilando entre un valor de 100 milivolt y 1 volt. Y si nos fijamos en el wideband, igual nos está convirtiendo ese valor de voltaje en donde tenemos el rango entre 10 y 20 partículas de oxígeno. Si notamos rateado, notamos que el wideband se nos va bien en mezcla. Cuando soltamos como tal, después de tener el motor al régimen máximo de RPM, soltamos la inyección corta como tal y el wideband se nos va a 20 partículas de oxígeno y el multímetro se va al voltaje a cero. Igual ya lo comprobaremos con el escáner como tal. Señal de sensor lambda, ahí está oscilando. Acelérela. Ahí subió, vean, ahí sube casi a... Hágale, oscila 845 y cuando se suelta corta inyección y se va a cero. Bueno, ahí podemos ver con el osciloscopio el voltaje como nos varía entre 100 milivoltios y 1 voltio. Sube, baja, y ya vamos a probar acelerando el motor, tratando de enriquecerlo en mezcla, que se nos sostenga el voltaje arriba, y cuando soltamos el acelerador el motor sigue girando por inercia haciendo el ciclo, pero sin inyección como tal, y el voltaje se nos tiende a ir a 0 voltios.
Cuando soltamos se nos va todo a cero, se sostiene y vuelve y regula. Apenas baja el motor a marcha mínima, vuelve y empieza otra vez a oscilar el sensor de oxígeno. No te olvides de darle manito arriba, suscribirse y darle like para seguir creando más contenido.